Hola chicos, chicas, muy buenos días. Espero me estén escuchando. Adrián, buenos días. Cristín, Diana, Eric, Gabriela, Juliana, Jairo, Kevin, Luis Ángel, Raúl Alonso y Rosela Alessandra. Buenos días con todos ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les lleva el frío, el calor? Espero estén muy bien. Ok. Disculpen, un ratito. Bien, chicos, a ver, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los cronogramas de pago. Al inicio vamos a estar revisando los ejercicios que quedaron pendientes eh, de la sesión anterior, del archivo que ya saben tienen aún disponible en complementarios. Vamos a estar terminando este archivo y luego vamos a ver el tema que quedó también pendiente del leasing, ¿no? Del arrendamiento financiero, cuáles son las características de este tipo de instrumento financiero, ¿no? Para financiar precisamente la adquisición de activos fijos. Y luego de ello vamos a estar iniciando, ¿no? La primera parte de lo que sería un proyecto de inversión. Ya los cálculos de los indicadores financieros los estaremos desarrollando en las siguientes sesiones. Ese sería el último tema del curso, me refiero a los proyectos de inversión, a los indicadores, el BAN, la TIR, el beneficio costo y el periodo de recuperación. Ahora bien, eso como les digo, estaríamos iniciando a partir de la siguiente clase. Entonces, también recordarles que el siguiente miércoles, ¿no? Ustedes tendrían, para el siguiente miércoles, tendrían que mm, entregar su proceso de aprendizaje 4, ¿no? En esa oportunidad, ustedes lo van a desarrollar en grupo. Recuerden que ya habíamos conversado, las dos últimas evaluaciones van a ser grupales, así que para la siguiente sesión ustedes ya estarían entregando esta práctica. Claro, que no es precisamente en el horario de clase, sino tienen hasta las 23 horas 59 minutos de ese día, eh, miércoles 1 de junio. Ahora, los temas, como les digo, que van a entrar son los que hemos estado desarrollando, de anualidades, ¿no? De cronogramas de pagos y de lo que veamos el día de hoy, que también tiene que ver con los cronogramas de pagos, ¿no? Pero complementando con el leasing financiero. Sobre los grupos, les había dicho si van a replantear los grupos, lo ideal sería que trabajasen los mismos, ¿no? Que ustedes, bueno, tuvieron para el proceso de aprendizaje 2. En caso de haber algún cambio, tendrían que informármelo eh, durante estos días para que, bueno, tengan ya sus grupos definidos para el examen final, ¿no? No solamente para el proceso de aprendizaje 4, sino para el examen final. Sobre el examen final les estaré también hablando ya eh, al término de la última, bueno, de la siguiente sesión, no de la última, sino de la siguiente sesión. Es un proyecto que ustedes van a tener disponible ahí en la plataforma para que lo vayan desarrollando. Repito, es una evaluación que ustedes la hacen grupal, pero además de hacerlo grupal, tienen que hacer un video, ¿no? Y bueno, explicar todo lo aprendido durante el ciclo. Bien, chicos, hago un llamado para que replanteen sus grupos, si es que lo van a replantear, y si no, confirmen, ¿no? Que esos serían los grupos que estarían desarrollando en la última evaluación. Como mínimo serían de tres, ¿sí? Creo que al inicio habíamos hablado de grupos de 5 integrantes. En esta oportunidad mínimo tendrían que ser tres, ¿no? De 3 a 5. Bueno, ahora sí, el recordar que, ¿no? Que vimos la clase pasada, vimos los cronogramas de pago, ¿no? ¿Qué es un cronograma de pagos? Es una tabla de reembolso que se elabora cuando se otorga un crédito. ¿Qué tipo de créditos? Pueden ser créditos de capital de trabajo, créditos personales, vehiculares, hipotecarios, ¿cierto? La idea es que la devolución de ese capital se haga en varias cuotas. Lo que vimos de cronogramas de pago son las cuotas que son fijas, que son iguales, ¿no? Entonces los cronogramas que estamos viendo son cronogramas
del método francés. Pero hay otros tipos de cronogramas, ¿no? Cronogramas del método alemán, donde las cuotas van a ir disminuyendo en la medida que vamos pagando, pero la amortización del capital es igual en cada cuota. Bueno, ya no vamos a hacer ese tipo de cronogramas, sino nos enfocaremos en los cronogramas de cuotas fijas, ¿no? Método francés. Bien, en este cuadro debe aparecer toda la información relevante sobre el préstamo, de modo que la información se presente de forma clara, ¿no? Por ejemplo, en el pago de una cuota, ¿cuánto estoy pagando de interés? ¿Cuánto estoy pagando del capital que me han prestado, ¿no? No, se le conoce como amortización. ¿Cuáles son los gastos adicionales? De esa cuota, cuánto se refiere o cuánto equivale a un seguro, ¿no? Un aviso, un gasto administrativo, tiene que estar detallado en la cuota. Y por supuesto, cada vez que se haga un pago, tiene que aparecer cuál es lo que falta aún del préstamo por pagar, ¿no? Se le conoce como saldo deudor. Bien, para la elaboración del cronograma de pagos vimos dos formas, ¿no? Uno, asumiendo que se trata de una periodicidad fija, es decir, de una anualidad, porque es mismo monto, mismo periodo entre una fecha y otra de pago, ¿no? Pero luego vimos, ya para esto casi al final, ¿no? Tenía yo problemas con mi Excel, eh, que también se puede hacer un cronograma de pagos cuando las fechas de vencimiento son un día específico de cada mes, lo que quiere decir que entre un pago y el otro no van a haber siempre la misma cantidad de días, ¿no? Porque hay meses, sabemos que tienen 30 días, meses que tienen 31 días, y por ahí si está febrero con sus 28 días, ¿no? Entonces no podemos hacer un cronograma asumiendo que en este caso los pagos van a ser cada 30 días. O sea, lo podemos hacer, pero ya no usando la fórmula del factor de recuperación de capital, ¿no? Que es aquella que me permite hallar el valor de la cuota cuando estas son iguales y también en periodos iguales. Entonces, para eso se utiliza una función en el Excel que se llama buscar objetivo, ¿no? Lo vamos a repasar en breve con el ejercicio de tarea. Bien, dice por aquí, un cronograma de cuotas fijas tiene las siguientes características. La cuota de cada periodo es siempre la misma, el periodo entre un pago y el siguiente es el mismo, hablamos de periodicidad fija, y los intereses se van reduciendo mientras que las amortizaciones van aumentando. Recuerden que la amortización es aquel capital que estoy devolviendo, ¿no? Sobre el monto que me han prestado. Por ejemplo, si me prestaron 10.000 soles y en mi cuota estoy pagando 500 de amortización, de los 10.000 soles estoy devolviendo 500 en esa cuota. Pero mi aparte vendrían a ser los intereses, los gastos adicionales, ¿no? Para hallar la cuota efectiva. Y para ello, bueno, trabajamos con las fórmulas. Fórmula de la FRC, que en el Excel también vimos que podemos usar la función pago. ¿Cómo calculamos el interés de cada periodo? Para este tipo de cronogramas multiplicamos la tasa por el saldo deudor. Esa tasa previamente convertida, ¿no? A la periodicidad de los pagos. Si van a ser cada 30 días, entonces convierto mi tasa en una tasa mensual, porque es cada 30 días. Eh, una vez que la convierto, lo multiplico por el saldo deudor y vamos obteniendo ahí los intereses que se pagan en cada cuota. Como el saldo deudor va a ir disminuyendo, pues los intereses también van a ir disminuyendo. La diferencia entre el valor de la cuota con el interés me va a dar el monto de la amortización. Bueno, ya sabemos que la cuota efectiva es la suma de esa cuota per se, ¿no? O la cuota fija, más los gastos adicionales. Sin embargo, la cuota fija es la suma del interés más la amortización. Y finalmente el saldo deudor, que se va actualizando, siempre va a ser el saldo deudor del periodo que estamos queriendo encontrar, menos el saldo, eh, perdón, menos el valor de la amortización. Bien, bueno, cuando hacemos un cronograma de cuotas fijas con vencimientos fijos, recuerden que al no tener una periodicidad fija, de una fecha y otra no se va a dar la misma cantidad de días, entonces ya no podremos usar ni la función pago, ni el valor de la cuota, ¿no? Para hallar FRC, sino que tenemos que trabajar en el mismo Excel, ¿no? Con la función buscar objetivo para encontrar el valor de la cuota que haga que mi saldo en el último periodo sea cero, ¿no? Así que lo vamos a revisar nuevamente
para practicarlo aún más. Bueno, ahí están. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar el seguro, lo voy a ir cancelando en cada cuota, a diferencia del caso anterior, donde el seguro se mantiene fijo todos los meses. En este tipo de cronograma, el seguro también va a ir disminuyendo, porque va a depender del saldo deuda. Bueno, eh, vamos entonces a revisar los ejercicios de tarea, que por cierto, solamente, bueno, hay 5 alumnos que enviaron la tarea, no les he respondido, pero sí sé que llegaron sus archivos, falta todavía revisarlos. Ah, disculpar porque he estado ocupada evaluando otros grupos, ¿no? Sus procesos de aprendizaje, pero esa tarea todavía está por confirmar, ¿no? Pero sí al menos les voy a indicar quiénes enviaron. Sheila envió la tarea, Jairo también envía la tarea, Lucero, Cristín y él, ¿no? Los 5 alumnos que enviaron la solución de el archivo que les había dejado yo para que practicaran. Bueno, luego de revisarlo, vamos a ver también cómo podemos aplicar los cronogramas de pagos a los arrendamientos financieros, ¿no? Al leasing. Pero antes de ello, les voy a explicar qué sería un leasing. Pero todo eso después de revisar la solución de la actividad. Bien, chicos, este fue el cronograma que les dejé, mejor dicho, el archivo que les dejé de tarea. Habíamos resuelto los 2 primeros en clase, quedando pendiente los 2 que siguen, y luego de ver el leasing podríamos también encontrar un cronograma de pagos para el leasing financiero. Bien, vamos entonces a revisar. Dice por aquí, elabora un cronograma de pagos que corresponde a un crédito vehicular bajo las siguientes condiciones. El precio de ese auto será de 48.500, lo que corresponde a, en mi cronograma, el saldo deudor en la etapa cero, ¿no? En la cuota cero, los 48.500. Luego dice que la tasa efectiva anual que van a cobrar es de 13,75. Se va a devolver en 24 cuotas mensuales y la fecha de desembolso sería el día 15 de noviembre, ¿no? 15 de noviembre del año 2020. Que me piden por acá en la parte A, considera que las cuotas se van a pagar cada 30 días. También hay un seguro vehicular de 121 soles, 121,81 y comisiones de 5 soles 50. Bien, tenemos que elaborar el cronograma de pagos. Lo que quiere decir que hay que encontrar el valor de la cuota, que siempre va a ser la misma, todos los periodos, cada mes que se vaya a pagar, hay que pagar la misma cantidad, y obviamente el saldo deudor en la medida que vamos pagando se va a hacer cada vez más pequeño hasta que después de pagar mi última cuota se hace cero, ¿no? Entonces lo ideal sería encontrar aquí el saldo deudor igual a cero. Bien, chicos. Bueno, yo sigo teniendo mi problema con eh, el formato de fechas, así que yo voy a iniciar con el mes, luego con el día y luego con el año, ¿sí? Ustedes van poniendo como corresponde, ¿no? Primero ponen el día, ¿no? Para el caso de ustedes, 15 de noviembre de 2020, lo colocan aquí en la fecha cero. Luego en la que sigue le van a sumar 30 días, ¿no? Para encontrar, ojo, la fecha de vencimiento de cada cuota, porque no son los días 15 de cada mes, sino cada 30 días. Como este préstamo se recibió el 15 de noviembre, vamos ahora a agregarle 30 días a esa fecha para encontrar, ¿no? Las fechas de pagos de los siguientes periodos. Bien, vemos aquí entonces que yo he puesto primero, repito, el día, perdón, el mes, luego el día, luego el año. Entonces ahora estoy queriendo encontrar la fecha de pago de la primera cuota, que sería el 15 de diciembre. Bien, para el siguiente mes, a la fecha actual, le voy a agregar los 30 días, pero como yo ya lo puse como fórmula, ustedes también lo ponen como fórmula, o sea, a la fecha anterior le suman 30 días y luego lo jalan hasta el último periodo. Bien, díganme si me van siguiendo por ahí, chicos, en el caso de aquellos que lo resolvieron, y les sale la misma fecha, ¿no? Recuerden que en mi formato, primero está el mes, luego el día y luego el año. Bien, ahora, ¿cómo calculamos los intereses? ¿Cómo calculamos los intereses? Recuerden, tengo que convertir esa tasa anual en una tasa de 30 días, porque los pagos van a ser cada 30 días. Entonces, por aquí, aparte, hago mi conversión.
que a estas alturas ya todo el mundo, ¿no? Todos los alumnos deberían saber cómo convertir una tasa. A mi tasa que tengo como dato le sumo la unidad y luego lo voy a elevar al periodo de los 30 días, que en este caso serían los pagos cada 30 días, entre los 360 días que tiene mi tasa. Bien, con ello ya tenemos la tasa mensual. Entonces, para hallar el interés, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esa tasa que he convertido, la voy a fijar y esa tasa convertida en meses lo voy a multiplicar por el saldo deudor. ¿Por qué lo fijo? Porque cuando yo jale para los demás periodos, siempre esa tasa la va a considerar, ¿no es cierto? Miren aquí, va a considerar la tasa mensual, pero obviamente va a depender del saldo deudor de ese periodo actual. Bien, entonces, claro, al final jalamos. Solamente recuerden que en la primera cuota yo coloco bueno, en este caso las fórmulas, y una vez que tenga todas las fórmulas, lo jalo y se completa mi cronograma de... Bien, chicos, para la amortización, ¿qué me hace falta? Para la amortización, como son pagos, periodos fijos, pagos iguales en periodos iguales, entonces ahí sí voy a poder determinar el valor de la cuota y una vez que haya el valor de la cuota con la fórmula o la función pago, le resto el interés que pagué y tendré ahí el valor de la amortización, ¿no? Vean, al valor de la cuota, que en breve lo vamos a hallar, le resto el interés y tendré ahí el pago de la amortización. ¿Cuánto del capital estoy devolviendo en esa cuota? ¿Bien? Todavía no va a salir nada, obviamente, porque no hemos hallado el valor de la cuota. Así que lo dejaremos pendiente ahí para que luego se actualice. ¿Cómo hallamos la cuota? Recuerden, con la fórmula, por acá tenemos la fórmula del factor de recuperación de capital o lo otro sería con la función pago, ¿sí? Activo la función pago, puede ser por esta ruta o sea, insertando la función o puedo ahí mismo en la celda activar, ¿no? Con el igual o el signo más la función pago. ¿Cuáles son los elementos o los argumentos de esta función? La tasa, el número de cuotas y el monto del préstamo, ¿no? ¿Qué tasa es la que voy a colocar? La tasa mensual que ya hemos convertido. Voy a separarlo del número de periodos, es decir, número de cuotas, son 24, y lo voy a separar por último, porque ya los otros argumentos no aplican, el monto del préstamo, ¿no? Va en negativo, ya había registrado yo el monto de la deuda, y listo, tenemos allí el valor de la cuota. Bien, ahora sí, con dicha cuota voy a poder determinar el valor de la amortización, ¿no? Del primer periodo. Lo estoy fijando porque recuerden, cuando yo baje a las demás cuotas, siempre voy a necesitar que jale esta celda, que es el valor de la cuota, y le reste el interés de dicho periodo. Bien, chicos, ¿me siguen? Espero que estén con su Excel a la mano, resolviendo, ¿no? El casito para ir practicando. Por último, bueno, por último no, todavía vamos a mitad de camino. El seguro, ¿cuánto de seguro voy a colocar en cada uno de los periodos? Lo que me indican, ¿no? Estaría pagando un seguro vehicular de 121,81. Lo fijo para la hora de jalar, ¿no? Siempre se mantenga los 121,80. El tema de la comisión, de igual manera, ¿no? Son 5 soles 50 cada mes que va a cobrar el banco y que obviamente ese seguro y esa comisión tiene que estar incluido dentro de la cuota efectiva a pagar. ¿Cómo calculamos la cuota efectiva a pagar? Vamos a sumar los intereses, la amortización con esos gastos adicionales, ¿no? De seguro y de comisión. Tenemos allí entonces el valor de la cuota, 2.432 con un centavo aproximadamente. Bien, chicos. Por último, el saldo deudor vendría a ser el saldo deudor del periodo anterior. Para la primera cuota vendría a ser todo el préstamo y le voy a quitar lo que se paga de amortización. No confundan con la cuota, sería con lo que se paga de amortización. Bien, una vez que ya tenemos fórmulas de todos los componentes de ese cronograma de pagos, pues jalamos, ¿no? Hasta el último periodo. Ya saben, no importa si es un cronograma de 1.000 cuotas, de 100 cuotas, de 20 cuotas o de 3 cuotas, ¿no? Siempre se va a cumplir, ¿no? Que cada fórmula se va a repetir en cada uno de los
periodos. Bien, a ver aquí, ha salido un número bien chiquito, 2000. ¿Qué tal? Le voy a quitar, ¿saben qué tipo? Los decimales, ¿no? Hay muchos decimales aquí, desde interés hasta saldo. Mientras más decimales pongamos, ya, ahí está. Sí, ahora sí se ve más bonito, ¿no? Parecía que salía un número distinto a cero, y era por el tema de los decimales. Lo dejan con dos decimales. Bien, listo. Entonces, como pueden observar, el saldo deudor en el último periodo es igual a cero. Otra manera de comprobar que el cronograma de pagos está bien resuelto, ¿se acuerdan cuál era? Para los que estuvieron atentos la semana pasada, ¿de qué otra forma puedo comprobar que mi cronograma está bien resuelto? Que debo de sumar, y aparte de que el saldo deudor tiene que ser cero. ¿De qué otra forma lo puedo comprobar? A ver, Cristín, Juliana, Eric, Diana, Adrián. ¿De qué otra manera puedo yo comprobar? Vamos a leerlos por aquí. Sumando la amortización. Ah, ya. Dice sumando la amortización más los intereses. ¿Y eso tiene que ser igual a qué, Cristín? Es lo que me estás indicando. Además, repito, la pregunta para todos, chicos, por favor, me contestan. ¿Cómo comprobar que un cronograma de pagos está bien resuelto? Uno de ellos es encontrando el saldo deudor en el último periodo, ¿no? Tiene que ser igual a cero. Si no es igual a cero, por ahí nos hemos equivocado, o como pueden haber visto, ¿no? Estábamos trabajando con muchos decimales, entonces salía aquí un montón de eso, ¿no? Eh, pero bueno, prácticamente es cero. Otra forma sería sumando las amortizaciones, solamente las amortizaciones. Sí. Cuando yo sume todas las amortizaciones, este resultado, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Se acuerdan? Sumo solo las amortizaciones. El resultado tendría que ser igual a, bien, Jairo, ¿no? Al monto de la deuda, ¿no? A los 40, perdón, a los 48.500 dólares. Bien, yo sume, ahí estoy comprobando que cada vez que yo hice un pago, en el tema de la amortización, cada vez que yo hice un pago, ¿no? Estaba devolviendo dentro de esa cuota una parte del capital que me prestaron. Entonces, si yo sumo todas las amortizaciones, tiene que ser igual al total precio. Bien, listo. Como pueden observar, este cronograma está resuelto asumiendo que yo voy a ir cada 30 días al banco a pagar. No importa la fecha que caiga, yo voy a ir cada 30 días a cancelar mi préstamo. Pero no es lo real. Sabemos que en las instituciones financieras te van a estar cobrando los intereses por cada día que pasa, ¿no? Entre un pago y el otro. Por lo tanto, si yo voy a ir o he quedado con el banco a pagar un día específico cada mes, ya sabemos que todos los meses no van a haber 30 días, ¿no? Entonces, entre un pago y otro habrá meses de 30 días, pero habrá meses donde entre un pago y otro habrán 31 días. Así que es el siguiente cronograma, el real, ¿no? Por eso se llama cronograma real, donde vamos a completar nuestro cronograma, bueno, utilizando una función en el Excel que se llama buscar objetivos. Bien, aquí en la herramienta, ¿no? En la barra de herramientas, ubicamos datos. Yo les había dicho que se me ha configurado, pero ya encontré dónde, ¿no? Análisis de hipótesis lo podemos encontrar en esta ruta, y aquí encontraremos la función buscar objetivo. En el caso de ustedes, dentro de datos hay una opción que dice análisis de hipótesis, ahí le dan clic, les aparece tres opciones, que sería buscar objetivos, tabla de datos y administrador de escenario. Pues bien, ustedes van a darle a la función buscar objetivo, pero eso sería el último paso, ¿no? Para eso tenemos que completar
con fórmulas, eso sí, todas las celdas del cronograma, con fórmulas. Una vez que ya están todas las celdas completas con fórmulas, recién activamos la función buscar objetivo. Entonces, primer paso, porque me dicen por aquí, hay o hace el cronograma de pago, ¿no? Dice, considerando que las cuotas se pagan los días 15 de cada mes, el seguro vehicular ahora sí es un porcentaje del saldo, va a ir disminuyendo el pago del seguro, las comisiones sí van a ser las mismas, 5,50 soles todos los meses, y tenemos que, bueno, el monto del préstamo es el mismo, ¿no? Considerando que los pagos van a ser un día específico cada mes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a copiar de la información anterior? La deuda, ¿no? Sigue siendo 48.500. Vamos a también copiar la tasa, ¿no? Anual de, la tasa anual de 13,75. El número de cuotas sigue siendo 24, eso no cambia. El seguro sí ya va a ser distinto, no es 121 todos los meses, sino va a ser el 0,8% del saldo deudor, ¿no? Se va a ir cambiando ese seguro. Y la comisión, bueno, si es de 5,5, vamos a ver por acá, lo copiamos. Y bueno, la fecha de desembolso que es la misma, ¿no? 15 de noviembre. Mejor lo copio. Noviembre, pongo primero el mes, ya saben que estoy con este problema de las fechas. 15 de noviembre, ¿no? Sería noviembre, día, año, ¿no? Noviembre, día. Ahora, como van a ser los días 15 de cada mes, entonces empiezo colocando dentro de mi cuadro eh, el mes de diciembre, ¿no? O el 15 que se repita, y el año. Ya saben, ustedes ponen 15 de noviembre, luego escriben 15 de diciembre, y una vez que ya escriben los dos, ahí sí lo copian hasta el último periodo para que aparezca la cantidad, ¿no? Eh, o sea, todas las fechas de pago. Miren, serían los días 15 cada mes, solamente va a ir cambiando el mes, ¿no? Después de diciembre viene el 15 de enero, luego 15 de febrero, 15 de marzo y así, ¿no? Hasta encontrar la fecha del último pago. Bien, chicos, sobre el seguro vehicular vamos a escribir aquí, el dato sería 0,80%, ¿no? 0,8%. Pero es un seguro vehicular mensual, ¿no? Es mensual. Bien, chicos, díganme si me siguen, porfa. Ahora sí no hay que hacer ningún cálculo, ¿no? Extra, como lo habíamos hecho en el caso anterior. Todo se resuelve dentro del cronograma. Bien, lo primero que vamos a encontrar es el número de días, porque eso va a depender el interés, ¿no? El interés dependerá de cuántos días hay en ese periodo. Entonces, para hallar los días, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? A la fecha actual le van a restar la fecha anterior, ¿no? Y ahí estaremos encontrando el día, o sea, los números, perdón, la cantidad de días que hay entre una fecha y otra. Ahora, como siempre vamos a estar restando, siempre vamos a estar restando la fecha actual con la fecha anterior, no es necesario escribir, ¿no? Celda por celda la fórmula. Así como hicimos en el caso de las fechas, vamos a hacer con los días. Una vez que ya tengo registrado la fórmula, lo llevo hasta el último periodo. Bien, listo. ¿Para qué me sirven los días? Para encontrar los intereses. ¿Bien? Vean, por ejemplo, aquí hay 28 días. Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo hay 28 días. Entonces los intereses serán por 28 días. Lo mismo sucede acá del año 2022, ¿no? Del 15 de febrero al 15 de marzo hay 28 días. Entonces, en esa fecha se pagan intereses de 28 días, como también hay meses donde van a haber 31 días.
se pagan más intereses, que asumiendo que todos fuesen de 30. Bien, el saldo deudor en el periodo cero es el monto del préstamo, eso nos va a hacer falta para tener ahí la información. Eh, y listo, ya ahora empezamos con el cálculo de los intereses. ¿Cómo calculamos los intereses? Primero voy a cambiar la tasa anual a la tasa de la cantidad de días que hay en ese periodo. Ya no voy a registrar un cambio de tasa de 30 días, ni de 31, ni de 28, sino voy a poner la celda donde se encuentra el cálculo de los días. Bien, entonces abrimos doble paréntesis, sumamos uno más la tasa, esa tasa anual. ¿Lo habíamos copiado? Deuda, así, 13,75. La vamos a fijar para a la hora de jalar para los siguientes periodos. Siempre contemple la tasa de 13,75. Ahora lo vamos a elevar al periodo de la cantidad de días que hay en esa cuota y lo vamos a dividir entre 360. Bien, esta primera operación, chicos, corresponde al cambio de tasa. La segunda operación, que es la que he dividido con paréntesis, sería multiplicar esa tasa de 30 días por el saldo deudor, ¿no? Estamos hablando de un pago de interés de 523 soles con 50 centavos. Así como en el anterior, chicos, vamos a poner dos decimales nada más. No tener luego problemas con los valores. Bien, listo. Como pueden observar, ha jalado la cantidad de días que hay en este periodo. Cuando yo jale esta fórmula para el siguiente periodo, ya no será 30 días, sino cogerá como dato los 31 días que hay en ese periodo. Bien, listo. ¿Cómo calculábamos la amortización? Ah, en el ejemplo anterior, primero hallaba yo el valor de la cuota y le restaba el interés para saber cuánto era la amortización. Pero ahora no sabemos cuál es el valor de la cuota. Ahí es donde tenemos que llegar. Pero sí sé que la suma de interés más amortización más seguro más comisión es igual a la cuota efectiva. Entonces puedo irme al revés. Después de encontrar el valor de mi cuota, yo le voy a restar el interés, le voy a restar el seguro y le voy a restar la comisión. Bien, se ha quedado entonces un registro, una fórmula en la amortización. En el caso del seguro, muy similar al interés. Ahora el seguro es una tasa que va a depender del saldo deudor. Esa tasa yo la voy a cambiar a la cantidad de días que hay en ese periodo, ¿no? O sea, así como hicimos el cambio de tasa eh, de la TEA, ahora voy a cambiar la tasa del seguro. Bien, entonces uno más esa tasa de seguro de 0,8 lo vamos a elevar a la cantidad de días que hay en ese periodo. Lo vamos a dividir, ojo, ya no entre 360, sino entre 30, porque el seguro vehicular es una tasa mensual, o sea, es una tasa de 30 días. Después de cambiarlo, recién ahora lo multiplico por el saldo deudor. Bien, me comentan. A ver, 1 más la tasa. Uno más la tasa. No sé qué beneficio. Ah, ok, Cristín, la parte de los intereses. Voy a borrar esta amortización y lo pongo al final, ¿no? Cuando ya haya puesto el seguro y la comisión, que va a estar cambiando. Todavía no queremos que cambie. A ver, para el caso del interés, Cristín, lo que he hecho es colocar en la celda primero la conversión de tasa. He puesto uno más mi tasa anual, ¿cierto? Y lo he elevado a la cantidad de días que hay en este periodo. No he puesto 30, sino he puesto la celda donde hice el cálculo de los días y lo dividí entre 360 porque es una TEA, no es una tasa anual que tiene 360 días. Luego le resto la unidad, que ese es el cambio de tasa, y finalmente lo multiplico por el saldo deudor, porque el interés depende del saldo deudor, ¿no? Es tasa por saldo. Y ahí tenemos el cálculo del interés. Para el seguro, muy similar.
yo voy a cambiar la tasa que tengo como dato de 0,8. Déjeme primero revisar si está bien. Es 0,8%. Ah, ya. Antes estaba como valor. Vamos a usar el mismo formato para que copie el formato. Aquí. Ya. Ahora sí. Porcentaje con dos decimales. Porcentaje con dos decimales. ¿No? Se había escrito en tanto por uno, aunque es igual, ¿no? Pero vamos a registrarlo en porcentaje. Bien, ahora sí, en el cálculo del seguro. ¿Dicen quedó claro? Para el seguro es muy similar. Abro mi paréntesis, sean doble paréntesis, ¿no es cierto? Porque uno es para el cambio de la tasa y el otro es para que lo multiplique por el saldo deudor. Perdón, más mi tasa del seguro, que es una tasa mensual, la voy a fijar, porque siempre voy a estar queriendo convertir esa tasa. Uno más la tasa, lo elevo al periodo de la cantidad de días que hay en ese mes, lo divido entre 30 porque es un dato de tasa mensual, cierro mi paréntesis y le resto la unidad. Hasta ahí lo único que he hecho es la operación de cambio de tasa. Bien, operación de cambio de tasa. Ahora lo que voy a hacer es, después de cambiar la tasa, multiplicarlo por el saldo de deuda. Bien, ahora sí serían 388 soles de seguro que pago en mi primera cuota, ¿no? Ese seguro va a ir disminuyendo porque va a depender del saldo. Bien, en el caso de la comisión no hay que hacer ninguna fórmula, simplemente escribo el monto de dicha comisión, que serían 5 soles 50 todos los meses. Por eso lo fijo. Para el cálculo del saldo deudor, voy a poner la fórmula nada más, ¿no? Saldo deudor anterior menos lo que se pague de amortización. Entonces, ¿qué me falta? La amortización y me falta la cuota. Voy a poner en amortización, ojo chicos, la fórmula para encontrar dicha amortización. Después de que yo encuentre el valor de la cuota, que es el último paso con la función buscar objetivo, después que yo encuentre esa cuota, le voy a restar, ¿no? Lo que pagué de interés, le voy a restar lo que pago de seguro, le voy a restar lo que pago de comisión y me va a salir el valor de la amortización. Vean, como fórmula es cuota efectiva menos interés, menos seguro, menos comisión. Bien, es importante poner las fórmulas, repito hasta el cansancio, en todos los elementos de la primera cuota porque todas esas fórmulas se van a repetir hasta el último periodo después de tener completo con fórmulas cada celda de mi cronograma, es que yo voy a activar la función buscar objetivo. Bien, ahora en el caso de la cuota efectiva, recuerden que eso es lo que quiero hallar, pero tengo que darle ahí un valor, porque todas las celdas tienen que estar con valores. Entonces, la primera yo le voy a dar un monto cero, un valor cero. Y las que siguen de esa primera, las voy a copiar, ¿no? Tal cual. Después que encuentre la primera, todas las demás se copiarán de ella. Bien, chicos. Ahora sí, entonces me voy a copiar todas las fórmulas que utilicé. Ojo, desde interés hasta comisión, bajo hasta el último periodo, es decir, hasta la cuota 24. En el caso del saldo deudor, también lo voy a copiar hasta el último periodo. Se va a ir, ¿no? Completando la información. La cuota efectiva, como la copié de la primera, la fijo y la jalo. Desde la segunda, cuidado con que sea la primera, desde la segunda yo jalo hasta el último periodo y ya tengo cada celda del cronograma de pagos con una operación, ¿no? Con una forma. Recién ahora es que me voy a ir a mi barra de herramientas, datos, opción datos,
Y dentro de este, como les decía hace un rato, ustedes tienen una opción que se llama análisis de hipótesis, ¿no? Dentro de análisis de hipótesis, que para mí, en este formato nuevo que tengo, lo encuentro en este icono, les voy a dar clic ahí y le voy a dar a la función buscar objetivos. Se va a abrir una ventana, ¿de acuerdo? Se va a abrir una ventana. Ah, ojo, antes de activarla, ustedes bien se pueden ubicar en cualquier celda dentro de su cuadro o en cualquier celda fuera del cuadro, ¿no? Cualquiera, que luego lo vamos a cambiar, ¿ya? ¿Quién va conmigo, por favor, chicos? ¿Cómo me voy a dar cuenta quién va conmigo? Cuando yo les diga, antes de darle a aceptar, cuánto te sale la cuota, ¿no? Pero sean sinceros, ¿quién va conmigo en este tipo de cronograma? Para los que hicieron la tarea que aún no reviso, tal cual, les va a salir, les está saliendo, hay que ver el valor de la cuota, ¿no? Que debe ser similar, pero no exacta, a la cuota anterior. Bueno, F4, fijamos con F4, Diana, la celda. En el interés, lo que fijamos es la tasa anual. En el seguro, lo que fijamos es la tasa mensual. En la comisión, claro, fijamos el monto de la comisión, porque siempre va a ser la misma, ¿no? Y no hay más nada que fijar, ¿no? Porque todo va a ir cambiando. Bueno, ya estamos. Una vez que ya hemos completado el cronograma, recién ahora voy a encontrar el valor de la cuota para que mi saldo deudor en el último periodo sea cero, ¿no? Este es el objetivo, que aquí aparezca el cero, ¿no? Voy a ponerle ahí el colorcito. Y también el objetivo es encontrar el valor de la amortización, ¿no? Después que se actualice, una vez que yo sume todas las amortizaciones, tendría que ser igual a los 48.500 del precio. Bien, ponlo aquí en azulito, para no olvidarnos que es otra forma de comprobar que el cronograma está bien resuelto. Bien, listo. Una vez que nos ubicamos fuera o dentro, repito, en cualquiera de los dos, voy a datos, buscar objetivos, se abre la ventana y en esta ventana dice define la celda. Ahí aparece la K18 porque es donde yo me ubiqué. Si estuviese adentro, aparece la celda de adentro, ¿no? Pero yo lo que quiero es definir eso, lo quito y voy a poner la celda última del saldo deudor. ¿Dónde se encuentra? En J33. Define esa celda con un valor, ¿no? En este caso a ustedes les va a salir con valor cero. Entonces ustedes digitan aquí en esta ventana de argumentos, ponen cero, ¿sí? Y luego aquí me dice cambiando la celda. ¿Qué celda es la que voy a cambiar, chicos? La primera de la cuota efectiva. La primera. Bien. Lisbeth, Luis Ángel, ¿cómo vas, Luis Ángel? Rudy, Jairo, Eri, coméntame, ¿cómo vas? Muy bien. Ok, entonces antes de yo darle a aceptar, me gustaría que ustedes que están ahí a la par conmigo le den a aceptar y me digan qué valor de cuotas le salió para que el saldo deudor en el último periodo sea cero. Por favor, denle al siguiente paso. Primero quiero comprobar que ustedes lo están resolviendo y luego obviamente yo le voy a dar a aceptar y esta cuota efectiva va a cambiar. ¿Bien? ¿Cuánto le sale? Fíjense que lo que he hecho es poner en cada celda una fórmula, una operación. Después de completar todo el cronograma que está en desorden, como pueden ver, a diferencia del anterior, donde, voy a dejarlo ahí pendiente, a diferencia del anterior,
donde está todo como debe de ser, ¿no? Los intereses van disminuyendo, las amortizaciones van aumentando, todas son positivas, ¿no? No hay un interés ni una amortización negativa en un cronograma. Los seguros, comisiones también, ¿no? Son fijos todos los meses, la cuota de igual manera, y el saldo deudor va a ir disminuyendo hasta que se hace cero, ¿no? Ese cronograma está en orden. A diferencia del que estoy resolviendo ahorita, que lo único que he puesto son las fórmulas, ¿no? Son las operaciones. Pero todavía no está en orden porque, como pueden observar, las amortizaciones están negativas, el seguro va aumentando, los intereses también va aumentando cuando se supone que deben de disminuir, el saldo deudor está aumentando también y precisamente el último es el mayor cuando debería ser igual a cero, en fin. Pero es necesario hacer todo esto para luego encontrar el valor de la cuota. Entonces, repito por última vez, cómo yo encuentro el valor de la cuota con la herramienta análisis de hipótesis, buscar objetivo. Al abrirse esta ventana, ustedes van a definir la celda donde se encuentra el último saldo deudor. Se ubica. Esa es la celda J33. Y donde dice para valor, o en el caso de ustedes, con el valor, le quitan cero. Aquí van a poner cero. ¿Bien? Y donde dice cambiando la celda, van a poner la primera cuota efectiva, ¿no? La primera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esta tablita? Encontrar el valor de la cuota que haga que mi último saldo deudor sea cero. O sea, yo le estoy forzando al Excel a decir, a que me encuentre, perdón, el valor de la cuota para que el saldo deudor sea cero. Yo quiero que aquí aparezca el cero, pero él tiene que encontrarme el valor de la cuota que haga que ese saldo sea cero. Bien, entonces yo le voy a dar a aceptar, pero quería que ustedes primero me dijesen, si estaban conmigo, dándole a aceptar qué valor de cuota les sale. 2.541, muy bien, dice él. ¿Alguien más, por favor? Adriana, Cristín, Jairo, ok, muy bien, ahí lo consigo con él, salvo ahí los decimales. Muy bien, entonces le damos a aceptar y miren cómo el Excel te busca el valor de la cuota, ¿sí? Vamos a darle a aceptar otra vez. Recuerden que lo que quisimos es que encuentre la primera cuota, pero nosotros dijimos, después de encontrar esa primera cuota, todas las demás que sean iguales a ella, ¿no? Todas las demás son iguales a la primera. Y con ese orden que yo le di a, a mi cuadro, pues todo lo demás se actualizó. Vean que el saldo deudor disminuyó, disminuyó, disminuyó hasta que se hizo cero. ¿De acuerdo? En el caso de los intereses, estos fueron disminuyendo. En el caso de las amortizaciones, estas fueron aumentando. El seguro, miren, en la medida que yo iba pagando mi deuda, como el saldo deudor iba disminuyendo, el seguro también iba disminuyendo. Bueno, la comisión se fija todos los meses. ¿De acuerdo? Y miren, también puedo comprobar que lo que hemos hecho es correcto sumando todas las amortizaciones. ¿A qué tendría que ser igual la suma de todas estas amortizaciones? Al monto del préstamo. Bien, a los 48.500 soles. Bien, chicos, como pueden observar, este tipo de cronograma es lo que realmente, ¿no?, te van a aplicar las instituciones financieras. Miren cuánto sale la cuota, 2.541. ¿Cuánto salía la cuota anterior? 2.432. Claro, por el tema de no solamente los intereses, sino miren el seguro. Aquí estábamos asumiendo un seguro igualito, ¿no? Todos los meses, 121. Sin embargo, aquí el seguro fue muy alto al inicio, 380 y pico, ¿no? Fue disminuyendo, disminuyendo hasta que llegó un momento que menos de 100 soles, ¿no? Pero prácticamente en los últimos 5 meses, ¿no? Todos los demás superaba los 100 soles. Bien, chicos, bueno, ahí está.
La diferencia entonces de cuotas sería, vamos a dividirlo por aquí, 2.541 con la cuota de 2.432, ¿no? 109 soles de diferencia, miren, 109 de diferencia. Obviamente el banco te aplica lo que realmente debes de cancelar. Bien, preguntas. Este tema de la función buscar objetivos en este grupo quedó pendiente la semana pasada porque no había yo ubicado dónde estaba la función, ¿no? Pero ya después encontré justo aquí. Pregunta, chicos, ¿todo claro? Hasta cronogramas de pagos, como les decía, va a entrar o va a venir a su evaluación de proceso de aprendizaje 4, ¿no? Desde anualidades, perpetuas también, ¿no? Incluidas las perpetuas, las temporales y los cronogramas de pagos, que pueden ser de dos formas, ¿no? Asumiendo eh, el pago periódico, ¿no? En cierta cantidad de días fijos, o asumiendo un cronograma real, ¿no? Fecha real cada mes. Bien, no hay consultas entonces, seguros, también calladitos, salvo Eric y Jaime, ¿no? Son los únicos que me han demostrado que están resolviendo. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos con las aplicaciones de cronogramas en instrumentos financieros. Bien, quedó pendiente entonces lo que sería el leasing, ¿no? ¿Qué es el leasing, chicos? Ay, disculpe. El arrendamiento financiero o el leasing es una alternativa de financiamiento que cuentan las empresas para adquirir activos fijos. ¿A qué me refiero con activos fijos? Puede ser una maquinaria, ¿no? Puede ser equipo, que la empresa va a hacer uso de ella en el largo plazo, ¿no? ¿A qué me refiero en el largo plazo? A una cantidad que supere el año, ¿no? En tiempo, más de un año, ¿no? Para poder financiar, ¿no? Estos activos fijos, se requiere obviamente de un plazo determinado, ¿no? Yo lo voy a financiar a tantos años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Va a comprarle a la entidad financiera, ¿no? Perdón, va a pagarle a la entidad financiera un, como un alquiler, ¿no? Un alquiler por hacer uso del bien. Ahora bien, la entidad financiera no es que tenga ese bien porque quiere, ¿no? Va a tener que, mediante un contrato, adquirir ese activo al proveedor, ¿no? Entonces, el proveedor le vende a la entidad financiera ese bien y el bien lo va a utilizar la empresa que está queriendo financiar a través de ese arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, vamos a ver las características. Como les decía, el arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento de activos fijos en un plazo determinado, pagando cuotas fijas periódicas y, según el caso, con una opción de compra y transferencia de la propiedad al finalizar el contrato, ¿no? ¿A qué se refiere con una opción de compra? Según lo que les acabo de comentar, si el banco compra el bien al proveedor, entonces el banco es el dueño, ¿no? Es el propietario de ese bien. Sin embargo, no lo va a utilizar el banco, lo va a utilizar el cliente, ¿no? Está haciendo ese contrato. Pero cuando finalice el contrato, imagínense que su contrato, no sé, a 5 años, pagando cuotas periódicas, después de esos 5 años, o de 2 años, o de 3 años, depende del plazo, ¿qué es lo que va a hacer el banco? Ah, le puede transferir la propiedad al cliente, ¿no? Claro que en ese punto también tendría que el cliente pagar algo simbólico para la transferencia de propiedad. Pero ya todo el pago que vino haciendo durante el plazo, más que suficiente el banco para estar satisfecho, ¿no? Porque cada una de esas cuotas ya estaba cobrando los intereses. Los activos, como bien dice por aquí, deben ser bienes tangibles e identificables. ¿Qué se refiere tangible? Que podamos observar, podamos ver, podamos tocar ese bien, ¿no? Es una maquinaria, obviamente, ahí está, ¿no? Ese es un mueble de igual manera. Entonces, tiene que ser activos tangibles, utilizados para el desarrollo del giro del negocio. Por ejemplo, una empresa que quiere
eh, abrir una panadería, ¿no? Entonces, uno de los activos necesariamente tendría que ser un horno, ¿no? Entonces, ese horno puede ser financiado a través de un leasing, porque sabemos que eh, va a ser utilizado, ¿no? Para la elaboración de los productos que esta panadería pueda ofrecer, ¿no? Estoy hablando del horno. Pero si la empresa quiere financiar, no sé, una computadora, entonces ya no sería a través de un leasing, ¿no es cierto? Porque la computadora, como bien dice aquí, para el desarrollo del giro del negocio no es básico, no es vital para la producción, ¿no? De los bienes que quiera eh, vender la panadería, ¿no? En el ejemplo que les acabo de indicar. Entonces tiene que ser un bien tangible y que se utilice para el desarrollo del giro del negocio, ¿no? Entonces tenemos tipos de leasing, el leasing financiero y el leasing operativo. En el leasing operativo tenemos que las características de esos bienes, ¿no? Son bienes con obsolescencia tecnológica, ¿no? Depreciación de mediano plazo, que precisan de un mantenimiento y que no forman parte del negocio de la empresa. Entonces, tenemos este tipo de leasing, pero nosotros vamos a estar trabajando con el financiero, ¿no? Los activos o características según el tipo pueden ser el leasing vehicular, de importaciones, de inmuebles, de maquinaria y equipos, ¿no? Leasing financiero versus leasing operativo. En el leasing financiero, chicos, existe opción de compra porque son bienes tangibles, ¿no? Pueden ver ahí, bienes tangibles. El activo es del banco hasta que se ejecute la opción de compra al final, ¿no? Al final del periodo. Es responsable del activo el que hace uso de él, ¿no? El arrendatario. Y en el leasing financiero tenemos una depreciación acelerada, ¿no? Para tomarlo como un gasto contable, el tema de la depreciación. Aquellas empresas que tienen eh, financiamiento de leasing. Y bueno, en el leasing operativo no hay opción de compra, el bien nunca llega a ser del cliente, claro que lo utiliza, pero nunca llega a ser del cliente porque son bienes que se con obsolescencia muy rápida, ¿no? La responsabilidad del activo es del arrendador, ¿no? Del dueño de ese bien, y no existe depreciación del bien, ¿no? En el leasing operativo. Nuestro estudio va a estar en el leasing financiero, repito, ¿no? Bienes que se financian a través de ese arrendamiento, pero esos bienes tienen que ser, repito, tangibles, que me sirvan para el negocio, ¿no? Y bueno, una vez que ya se paga todas las cuotas, existe la opción de comprar ese bien, ¿no? De transferencia de propiedad. Y también se puede utilizar ese pago como una depreciación acelerada, ¿no? Bien, proceso de leasing. El arrendador, que sería en este caso el banco, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a comprar al proveedor el bien, ¿no? Pero ¿quién va a hacer uso de ese bien? El cliente, ¿no? Llamado como arrendatario. Entonces el banco, imagínense aquí, compré el bien, que es un camión, ejemplo, le paga, ¿no? Le paga el banco al proveedor la suma total de ese bien. El proveedor, en vez de entregarle el bien al banco, se lo va a entregar al cliente, que es la arrendataria, ¿de acuerdo? Entonces el cliente muy feliz ya está haciendo uso del bien, sin embargo, tiene que pagarle al banco, ¿no? Por la compra que el banco hizo al proveedor. Pero en ese pago ya va incluido los intereses, ¿no? El banco le va a cobrar el monto del bien más los respectivos intereses. Entonces le va a pagar en cuotas, ¿no? La arrendataria le paga al banco cómodas cuotas. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es el último cronograma de, que tenemos aquí en el archivo que les dejé de la semana pasada, pero tomando en cuenta, chicos, que hay un elemento más que incluir en este cronograma, ¿no? El pago del IGB, ¿no? En cada cuota tenemos que pagar el IGB, ¿no? Que vendría a ser el 18% del valor de la cuota. Entonces vamos con el ejemplo, dice, la empresa Olivos del Perú SAC, dedicada a la elaboración de aceite de oliva, requiere de una prensa hidráulica para aceituna, ¿no? Entonces, esa prensa hidráulica vendría a ser el activo fijo, ¿no? Que requiere la empresa. Aquí me dicen, bueno, las características de esa prensa, la capacidad de 350 kilos, un motor monofásico de 2
Este, ¿se ve? ¿Será que se ve? Pero bueno, ahí está sus características. Dice, al ser pensado en frío, Olivos del Perú suscribe un contrato de arrendamiento, no, con un motor monofásico al ser presentado en frío. La empresa Olivos del Perú suscribe un contrato de arrendamiento financiero con fecha 10 de octubre del año 2020, ¿no? Con la siguiente información. La locadora que vendría a ser en este caso el banco, compren bien, Banco del Perú, el proveedor vendría a ser Olivos del Perú, eh, perdón, el proveedor no, el cliente Olivos del Perú, el proveedor sería Fabega S.A., el valor de adquisición serían los 5.750. Ojo, que estos 5.750 es lo que va a pagar la locadora, que es el banco, al proveedor, ¿no? Se lo paga, el proveedor se lleva sus 5.750 y se va del escenario, ¿no? Entonces, ¿quiénes quedan? La arrendataria, que es la que va a hacer uso del bien, y el banco. La arrendataria le va a tener que pagar las cuotas al banco. Luego me dice por aquí que la frecuencia de pago va a ser cada 30 días, la tasa que aplica a la entidad financiera es de 13,5%, no incluye los gastos adicionales ni el IGB. En el caso de los gastos adicionales son los portes de $3.50. Y al final, miren, como pueden ver, hay una opción de compra del bien por un valor de $3.450, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Elaborar el cronograma de pagos que corresponde. Además, para este tipo de leasing financiero, chicos, cada cuota va a ser igual, ¿no? Todos los periodos, pero en la última cuota, si existe la opción de compra, es decir, si el cliente quiere que después de esa última cuota el bien pase a su propiedad, entonces tiene que pagar un adicional. Ese adicional sería la opción de compra. ¿Sí? Entonces me están pidiendo en la parte A elaborar el cronograma de pagos, ¿no? Y en la parte B, después de elaborar mi cronograma de pagos, ¿cuánto es lo que yo tendría que pagar en mi última cuota considerando la opción de compra, ¿no? O sea, cantidad adicional. Bueno, eh, como ya hemos estado trabajando, en este caso, como me dicen que el vencimiento es cada 30 días, entonces lo primero que voy a hacer es convertir esa tasa en una tasa de 30 días. Después de convertirla, voy a hallar el valor de la cuota con la función pago o la fórmula FRC. Y una vez que ya tengamos el valor de la cuota, entonces empezamos a resolver el cronograma. Ese es asumiendo los pagos cada 30 días, pero luego podemos hacer un cronograma real, ¿no? Cuando consideramos una fecha específica cada periodo. Bien, es lo que vamos a ver ahorita para resolver el cronograma. Y luego responder la parte B, que me dice cuánto tendría que pagar en la última cuota. El pago de la última cuota, chicos, vendría a ser la cuota efectiva más esa opción de compra, ¿no? Serían 1.403,99 más los 3.450, ¿de acuerdo? Pero además, el IGB de esa opción de compra, ¿no? En este caso, en la cuota efectiva ya está incluido el IGB. Miren aquí, uno de los elementos es el IGB. Pues en el pago final tendría a la cuota efectiva agregarle los 3.450 y el IGB de esos 3.450. Bien, ahí está entonces, pago sin opción de compra, pago con opción de compra, el monto adicional más el IGB de ese monto adicional. Bien, ya está la respuesta en la diapositiva, obviamente ahora lo vamos a resolver en el Excel. ¿Listo, chicos? Nuevamente abran por favor su archivo Excel para resolver el último casito. Acá lo tenemos. Poniendo los datos, me dice por aquí que la fecha de desembolso, bueno, la fecha de compra fue el día 10 de octubre, ¿no? Bueno, la información la tenemos en aquí está, ¿no? La fecha de contrato, día 10 de octubre, para adquisición, 5.750. Les pido por favor vayan poniendo los datos. Número de cuota 5.
vencimiento cada 30 días y la TEA 13,5, ¿no? Vamos a escribir aquí para poder jalar la información, ¿no? Fecha del contrato, día 10 de octubre del 2020, 10 de octubre de 2020. Valor de adquisición, 5.750 soles. ¿En cuántas cuotas lo voy a pagar? En 5 cuotas. El vencimiento, el vencimiento va a ser cada 30 días, ¿no? Cada 30 días. Em, Vamos a ponerlo aquí mejor, cada 30 días. La TEA era de 13,5%. ¿Cuánto voy a pagar deportes? 3 soles 50, ¿no? Y la opción de compra, muy bien, ¿no? TEA 13,5 por 350, 3.450, ¿no? 3.450. Esto es sin el IGB, ¿no? Sin el IGB. Listo. En el ejemplo, vamos a elaborar el cronograma de pagos. Después de elaborarlo, vamos a indicar cuál sería el último pago sin opción de compra y luego el último pago con la opción de compra. Bien, entonces empezamos con la fecha, 10 de octubre de 2020. Como van a ser cada 30 días, entonces para encontrar las fechas de vencimiento, le vamos a agregar 30 días. A ver, ojalá y salga. Ustedes pongan más 30. Ajá. Y ahora lo jalamos hasta el último periodo. La siguiente fecha sería de pago, estamos hablando, el 12 de septiembre. Otra vez, 12 de septiembre, ¿no? 10 de octubre. Ajá. 10 de octubre. Recuerden que en mi computadora primero está el mes y luego el día. El siguiente sería, como octubre tiene 31, el 9 de noviembre. ¿De acuerdo? El 9 de noviembre. Luego va a aparecer el día 9 de diciembre, porque noviembre tiene 30 días, ¿no? Entonces, coincide el día. Recuerden que lo que yo estoy poniendo aquí en mi formato, al inicio son los meses y luego vienen los días. Entonces sería 9 de noviembre, luego 9 de diciembre. Para enero, como diciembre tiene 31 días, sería un día menos, 8 de enero, luego 7 de febrero. Pero como febrero tiene 28, entonces para marzo sería el 9 de marzo. En vez de descontar, se suman 2 días. Bien, chicos, me comentan, por favor, si coinciden con mis fechas. Cuando observen mis fechas es primero el mes y luego el día. ¿Ya? Bien. ¿Cómo calculamos los intereses? Para el caso de este cronograma donde las cuotas van a ser cada 30 días, yo hago el cambio de mi tasa a tasa de 30 días. ¿Bien? Bien, Cristina. Entonces, primero hago el cambio de tasa, donde en cualquier celda ustedes se quieran ubicar, ¿no? Cambian su tasa. Tenemos por aquí la TEA y ahora yo quiero encontrar la TEA, ¿no? Listo. Vamos a la tasa, luego como dato, disculpen, lo elevo al periodo de 30 días y le resto lo mismo, ¿no? Y aquí hemos convertido esa TEA en una tasa mensual, ¿no? Bien, una vez que ya tengo mi tasa mensual, entonces ahora voy a multiplicar esa tasa que acabo de encontrar, la fijo, porque siempre voy a usar esa tasa, por mi saldo deudor. Trabajo mi saldo deudor en el mismo cuadro, chicos, ¿ya? Que no olvide poner aquí el monto de adquisición del bien, que es lo que va a financiar el banco, ¿no? Los 5.750. El cómo se lo voy a devolver en varias cuotas, y en esas cuotas ya están incluidos los intereses. Bien, ahí lo tenemos. ¿Cómo calculamos la amortización? Para el cálculo de la amortización, como se trata de una anualidad, porque las cuotas son fijas en periodo fijo, o sea, cada 30 días,
Yo puedo encontrar con la función pago el valor de la cuota, ¿no? ¿Qué tasa es la que voy a poner? Mi tasa mensual. ¿Cuántos periodos? 5 cuotas. ¿Cuál es el monto del préstamo? Bueno, en este caso del valor de adquisición del bien, 5.750. Y le doy el valor de la cuota, 1.186, ¿no es cierto? 1.186,86. Después de encontrar el valor de la cuota, entonces ahora voy a encontrar el monto de la amortización, que es la diferencia entre la cuota y el interés. ¿Cuánto sale, chicos? Para los que me siguen, ¿cuánto pagaremos de amortización? O sea, de los 5.750, ¿cuánto voy a pagar en esa primera cuota? 1.125, ¿cierto? Con sus 86 centavos. Muy bien, Jaime. Los portes. Bueno, los portes sí son igualitos todos los meses, 3,50 soles, que también los voy a fijar para la hora de jalar. El IGB. ¿Cómo calculamos el IGB? Vendría a ser el 18% ¿de quién? De la cuota. ¿De qué cuota, chicos? De la cuota de FRC que habíamos hallado anteriormente, ¿no? De ahí vamos a sacar el IGB. Entonces sería igual, escribimos 18% por el valor de la cuota. Bien, fijamos el valor de la cuota y tendríamos allí el adicional a pagar, ¿no? El IGB. Ojo que el IGB no lo va a pagar el banco, quien adquirió el bien. El IGB finalmente lo paga el cliente. Por eso es que lo incluimos dentro de la cuota. Y en este caso, la cuota efectiva ya sería la suma de no solamente del interés y de la amortización, sino de los gastos tradicionales que incluye portes e IGB, ¿no? 1.403,99. Y por último, el saldo deudor sería el saldo deudor del periodo anterior menos lo que se paga de amortización. Bien, Raúl, coméntame, Raúl, Juliana, Diana, Heidi, Arlet, buenos días, recién te veo por acá, Leslie, Lisbeth, Rosela. ¿Cuál es el último paso? Obviamente, colocar desde interés hasta saldo deudor todas estas fórmulas que hemos utilizado y que son repetitivas en cada una de las cuotas. Voy a jalar hasta el último periodo y completo mi cronograma de pagos, ¿no? Comprobado que el saldo es cero, el último. También podemos comprobar que la suma de todas las amortizaciones, ¿no? Es igual al monto de valor de adquisición del bien, ¿no? 5.750. Chicos, no hay consulta, no hay pregunta, ¿todo claro? Ok, Diana. Bueno, esto que acabamos de hacer sería el cronograma de pagos. Recuerden que no es un cronograma real porque estamos asumiendo que los pagos van a ser cada 30 días. Lo ideal sería encontrar el valor de la cuota que haga que mi saldo deudor sea cero, considerando que entre un pago y el otro, en algunos meses habrán 30 días, pero en otros meses habrán 31. Entonces, ustedes lo que aplicarían sería el cronograma real. Ya no convirtiendo la tasa en una tasa mensual, sino que tienen que ir colocando dentro de
por ejemplo, el interés, eh, la operación de cambio de tasa para la cantidad de días que hay en ese periodo por el saldo deudor, ¿no? La amortización es la diferencia de la cuota efectiva con el interés, los portes y el IGB. ¿Sí? El IGB, bueno, habría que calcular el 18% de esa cuota efectiva. Bueno, pero antes de, vamos a terminar con este caso, que me piden elaborar el cronograma de pagos y indicar, ¿no? ¿Cuál sería el último pago sin opción de compra? ¿Cómo respondemos la letra A del ejercicio, chicos? ¿Cuál sería el último pago? Ah, bueno, el último pago vendría a ser igual al primer pago, o sea, porque todas las cuotas son iguales. Entonces, para responder esa pregunta, el pago sin opción de compra viene a ser el monto, ¿sí?, de la cuota efectiva. Esa sería la respuesta, 1.403,99, ¿no? Esa sería la respuesta del pago sin opción de compra. Letra A. Letra B, ¿cómo calculamos la letra B? A la opción de la cuota efectiva tenemos que agregarle los 3.450 y el IGB de esos 3.450, ¿no? Entonces ponemos aquí la opción 3.450 y el IGB abajo sería el 18% de esos 10.000, perdón, de esos 3.450. ¿Cómo calculamos el valor del último pago cuando la empresa quiere llevarse esta prensa hidráulica, ¿no? O quiere transferir la propiedad ahora a la cuota anterior, que es 2.403, o sea, no es que sea la cuota anterior, sino que siempre es la misma. A ello le voy a agregar la opción de compra y además el IGB de esa opción de compra, ¿no? Monto total a pagar, chicos, 5.474, ¿no? 5.400, bueno, 75 lo podríamos redondear. Monto total a pagar, 5.475, que incluye la cuota efectiva más el monto de la opción y el IGB de esa opción de compra. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Repito, si no tienen su Excel abierto, ¿no? O descargado, probablemente mucho de las operaciones que esté yo acá resolviendo eh, no se logre concretar, pero, o sea, no se logra entender si es que obviamente ustedes no lo están resolviendo. Por eso les dejé la tarea, como les digo, de los 5 archivos que he recibido. No he verificado que realmente, por ejemplo, en el caso del cronograma real les haya salido la cuota que les he mostrado. Es cierto que quedó pendiente por temas técnicos de explicarle la función buscar objetivo la semana pasada, pero bueno, al menos ya saben, eh, yo les expliqué así, ¿no? De manera oral cómo era que debían de resolverlo. Y bueno, voy a verificarlo con los envíos, pero lo que sí quisiera es que practiquen, chicos, ya no solamente con los archivos que les he dejado en la plataforma resueltos, también con lo que hemos visto el día de hoy, porque es importante que ustedes sepan hacer cronogramas de pagos. Estos cronogramas de pago les va a ser útil cuando hagan flujos de caja, ¿no? En algún momento ustedes van a llevar algún otro curso de finanzas y para los flujos de caja, que son proyecciones, precisamente de eso se trata el último tema del curso, las proyecciones para evaluar los proyectos de inversión, eh, deben de hacer flujos de caja. Y dentro de los flujos de caja, en el caso del flujo de caja financiero, va incluido un cronograma de pago. Si no saben hacer cronogramas de pagos, entonces no pueden trasladar la información del cronograma al flujo, mucho menos luego evaluar, ¿no?, los resultados de ese flujo con los indicadores. De ahí la importancia de
saber, ¿no? Cómo se elabora un cronograma de pagos. Y también tomar en cuenta qué información les da. Si los pagos van a ser con periodos iguales o si van a ser con fechas específicas donde ya sabemos que entre un pago y el otro no va a ser o no va a haber la misma cantidad de días, ¿no? O el mismo, el mismo plazo, para no llamarlo días nada más, ¿no? Es el mismo. Bien, entonces, nada, ya queda por parte de ustedes que practiquen, chicos, y resuelvan los, los cronogramas de pagos que se les ha dejado en la plataforma. Ahora bien, sobre perdón, sobre la evaluación que les he comentado, el día 1 de julio, ¿no? Que sería el próximo miércoles, ustedes tendrían su, perdón, del proceso de aprendizaje 4, ¿no? Entonces, ¿cuándo les voy a activar yo esta evaluación? Para que tengan más tiempo el día de mañana, ¿no? Mañana a las 00 horas ustedes ya lo van a tener disponible y se van a poner de acuerdo, vuelvo y repito, esta cansados, se van a poner de acuerdo para desarrollar esta actividad que es grupal. Por favor, ya definan para que esos mismos grupos que entreguen ahora su proceso de aprendizaje 3, perdón, 4, sean los mismos que entreguen su examen final. ¿Para cuándo está eh, programado la entrega de este video grupal que ustedes van a hacer? Para el día 22 de julio, ¿no? Estamos a menos de un mes. Bueno, eh, en la siguiente sesión, 1 de julio, voy a arrancar con el tema de los proyectos de inversión. Entonces vamos a tener la clase del 1 de julio, la del 8 de julio y la del 15 de julio para los indicadores financieros, ¿sí? Entonces, la próxima semana también, incluso ya les podía yo dejar las indicaciones en la plataforma. Ojo, luego de que ustedes entreguen, para que no se confundan, luego que ustedes entreguen el proceso de aprendizaje 4, el grupal, al día siguiente, estoy hablando del día 2 de julio, a partir de esa fecha van a tener en la plataforma ya habilitado su examen final. Ojo, las indicaciones, proyecto de examen final, para que tengan unos 20 días aproximadamente que puedan desarrollar esta actividad e incluso ir haciendo sus videos. Bien, chicos, entonces en resumen, hoy 24 de junio estamos cerrando con los cronogramas. Mañana 25 estaría habilitado el proceso de aprendizaje 2, perdón, el 4 y sigo yo con el 4 que es grupal. Tienen hasta el 1 de julio, que sería la siguiente sesión, para entregarlo. A partir del 2 de julio estaría habilitado en la plataforma el examen final. Bien, obviamente con los temas que vamos a ver a partir de la siguiente clase, que sería los proyectos de inversión y los indicadores financieros. Son 4 indicadores financieros. También de igual manera vamos a usar el Excel, así que por favor les pido descarguen los archivos. Si estás con tu celular, pues ese día trata de conseguir tu laptop, tu PC, una cabina o lo que sea, para poder descargar y trabajar con la herramienta. Bien, bueno chicos, sobre el video de la evaluación, claro, son 3 partes, 3 etapas que ustedes van a ir desarrollando. El resultado de la primera etapa les va a servir para desarrollar la segunda parte de la evaluación. Con el resultado, ojo, ustedes van a hacer operaciones y con ese resultado van a hacer la segunda parte. Con el resultado de la segunda van a hacer obviamente la tercera parte de la evaluación. Entonces, el video es que explique, ¿no? Quien le toque la primera parte, exponerla, ¿no? Porque no necesariamente los tres van a exponer las 3 partes. El que exponga la primera parte va a explicar, a accionar los elementos, las variables, ¿no? De esa primera parte. Por ejemplo, si es que tienes que hallar un valor futuro porque un cierto capital se invirtió y luego con el resultado, o sea, con el monto obtenido de esa inversión, ¿no? Van a hacer repito, otra inversión, un proyecto de inversión. Tienen que explicar, ¿no? Con cuánto iniciaron, qué tasa aplicaron, tal tiempo. Además, hay algunos costos que de repente la entidad financiera consideró, por lo tanto, el resultado es este. Ah, pero con esa cantidad
De ahí voy a sacar para poder invertir en un negocio. Ojo, más o menos es, invierto un dinero que tengo, pero ese dinero quiero que crezca, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero obtengo desde un determinado plazo? ¿De acuerdo? Ahora, para mi inversión, obviamente voy a necesitar más de aquella cantidad que he podido reunir, ¿no? En una entidad financiera. Entonces voy a tener que financiarme para conseguir el dinero requerido. En la segunda parte ya viene el financiamiento, vienen cronogramas de pagos, en fin. Ya después que consigo todo ese capital, lo voy a invertir. Y en esa inversión vamos a hacer el análisis con los resultados, si es conveniente o no, a través de los indicadores financieros. Más o menos va por ahí la cosa. Entonces, quien le toque la primera parte explicará cómo llegar a los resultados, tomando en cuenta las variables, en fin. El que le toca la segunda parte explicará cómo se financian, cómo lo van a pagar, el tema del cronograma, en fin, tiene que explicar cada elemento. Y el que le toque la tercera parte tendrá que explicar, bueno, los indicadores, los resultados, a qué conclusión llega. Más o menos por ahí va el asunto. El video es eso, ¿no? Cada uno explica, tiene que abrir su cámara y hacer su presentación. Bien, listo. Pero más detalles de eso, chicos, después de esta última evaluación, ¿ya? Para que no se vayan confundiendo ahí en el camino. Ahorita lo que corresponde, ¿no? Es la entrega del proceso de aprendizaje 4. Bien, bueno, lo voy a dejar ahí, chicos. Quería empezar con la primera parte de los proyectos, ¿no? Los proyectos de inversión, los tipos de proyectos, los indicadores, pero como todavía tenemos 3 sesiones más, lo voy a dejar con calma para la siguiente clase. Bien, eso sería entonces todo por hoy. Estamos terminando temprano, 8:35 de la mañana. Voy a dejarles un par de cronogramas más de tarea para que los resuelvan, para que vayan practicando. Cronogramas reales, ¿no? Y cronogramas asumiendo pagos periódicos, ¿no? O anualidades. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Entonces no olviden repasar lo que hemos visto el día de hoy resolviendo ejercicios, ¿no? Que van a estar disponibles en el Excel. Entonces las tareas los van a enviar en Excel. Bien, y bueno, nada. En breve reviso las tareas que me enviaron y las correcciones. La solución de estos 3 ejercicios que hemos hecho hoy los dejo también en la plataforma, ¿no? En la carpeta complementario semana 11, ¿no? Bien, chicos, ejercicios de listening, como les digo, les voy a dejar también para que resuelvan. Chao, chao. Buen día con todos. Así es, Cristina, a practicar se ha dicho. Cuídense mucho, buen día para todos y pilas, chicos, con los cronogramas de pago, ¿no? Y el Excel. Siguiente clase, Excel también, por favor, para los invitados. Chao, chao.